agradecer a la Asociación Mexicana de Gastroenterología la oportunidad que nos da de estar nuevamente en este curso y más actualmente en la gastrotrilogía, así como también a la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Michoacán. Me toca hablar ahora de una complicación de la litiasis vesicular, que es la colecistitis aguda. Y sabemos nosotros epidemiológicamente que la litiasis vesicular ocupa del 10 al 16% en la población adulta y que de ella aproximadamente un 10% llegan a desarrollar la colecistitis aguda. El rango en que se presenta la enfermedad varía entre los 30 y 80 años de edad y la mayor parte de ellos, las 2/3 partes, ocurren en el género femenino. Y de esos pacientes con litiasis vesicular, del 4 al 6% desarrollan un cuadro grave, sobre todo en enfermos que tienen enfermedades asociadas, y no olvidar tampoco que tiene una mortalidad no despreciable del 3 al 5%. La etiología más frecuente de esta entidad, sin lugar a dudas, la ocupan los cálculos vesiculares. El 90% o más de ellas son producidas por este mecanismo. Existe otro tipo de enfermedad, que es la enfermedad litiásica, la colecistitis aguda litiásica, que ocurre más o menos entre el 7 y 14%, y que es debida fundamentalmente a cirugía o trauma abdominal, a quemaduras extensas o a infecciones sistémicas, así como a estancias prolongadas en unidades de cuidados intensivos. Los factores de riesgo son aquellos que ocupan la litiasis vesicular y que son comunes sobre todo en el paciente femenino basado en la fertilidad y la terapia hormonal, así como en el síndrome metabólico. Y en casos especiales, en aquellos enfermos que han recibido nutrición parenteral total durante largo tiempo, que son cirróticos o que son portadores de enfermedades virales como el VIH, el citomegalovirus o el criptosporidio, así como también en enfermos inmunodeprimidos que reciben fármacos antineoplásicos o en pacientes también órgano-trasplantados. Estos son los pacientes que ocupan un lugar muy especial en la colecistitis aguda. Se presenta invariablemente en el mayor número de casos porque un cálculo se impacta en el cuello del cístico y a partir de ahí viene una serie de fenómenos que vamos a analizar. Otras causas menos comunes son los tumores, que también pueden encontrarse en el ángulo del cístico, aunque la mayoría ocurren en el fondo. Y finalmente, sobre todo en nuestro medio, en donde hemos encontrado también asociada a la colecistitis aguda a la migración de un ascaris lumbricoides en un adulto. Aquí tienen ustedes una panendoscopía reciente hecha en el servicio del instituto, donde se pudo encontrar lleno de ascaris endodeno. Una vez que se obstruye el cístico, lo que sucede es que hay una estasis que favorece la hidrólisis de los líquidos biliares y ocurre una reabsorción de sales biliares, y también porque a este nivel se produce edema de toda la mucosa y de las paredes de la vesícula. Hay un compromiso importante en la circulación arterial y venosa, y esto ocasiona anoxia y necrosis de los tejidos, y por translocación bacteriana habitualmente estos enfermos llegan también a contaminarse y a producir un piocolecismo. Los cambios histopatológicos ocurren muy rápidamente. De una colecistitis aguda de 2 a 4 días puede llegar a ser enfisematosa, a ser necrotizante de 3 a 5 días y una colecistitis supurativa de 7 a 10 días. Las complicaciones que suele dar este cuadro de colecistitis aguda son la presencia de abscesos subhepáticos y pericolecistíticos, que aquí se demuestran en un ultrasonido, la gangrena y perforación, vean ustedes aquí una vesícula con engrosamiento de las paredes, pero también con un halo que se encuentra en esta zona y que produce definitivamente es lo que ocasionado por la retención de
la presencia de aire en la pared y, por supuesto, la ruptura al peritoneo produce una peritonitis severa. El síndrome de Medici, que es raro, que es el impacto del cálculo grande que comprime y produce una colestasis de la vía biliar, o inclusive llega a perforarlo en los síndromes de Medici tipo 2. Y también se puede presentar una fístula biliodigestiva a este nivel, donde la pared de la vesícula se forma y se fistuliza hacia el intestino delgado, el cálculo emigra, se atora en la válvula ileocecal y produce el ilio biliar, que también se puede presentar en estos enfermos. El diagnóstico, sin duda, lo basamos en el cuadro clínico y en la exploración física y apoyados por los estudios de imagen. El cuadro clínico es la modificación al cuadro clásico de litiasis vesicular, que se vuelve continuo, es mucho más intenso y el paciente presenta gran malestar, pero sobre todo también por los hallazgos que se realizan al explorar el abdomen y encontrar un signo de Murphy positivo por la presencia de un plastrón por debajo del espacio de la línea subcostal. Recordar que los exámenes de laboratorio nos ayudan solo a valorar el proceso infeccioso, así como las repercusiones sistémicas y la gravedad del paciente. ¿Qué debemos esperar del laboratorio? En la biometría hemática, leucocitosis de 12.000 a 18.000, habitualmente con neutrofilia, la presencia de bandas. En las pruebas funcionales hepáticas, un patrón colestásico con elevación fundamental de las aminotransferasas, bilirrubinas y fosfatas alcalina. Y aunque la amilasa y lipasa no tienen nada que ver, son muy importantes para descartar sobre todo una pancreatitis aguda y diferenciarla de una colestitis aguda. Y se han recomendado recientemente el empleo de marcadores de la inflamación, como es la proteína C reactiva o como es la procalcitonina. Estos marcadores desgraciadamente no se elevan desde el inicio y siempre hay que esperar algunos días para poder obtener una respuesta positiva. Los estudios de imágenes que más se emplean son, sin lugar a dudas, el ultrasonido. Este es el estándar de oro, tiene una sensibilidad hasta del 88% y una especificidad hasta del 89%. La ventaja es que no son invasivos, altamente disponibles, sencillos de realizar y sin lugar a dudas es la mejor opción costo-beneficio. Los hallazgos son la distensión de la vesícula, el engrosamiento de la pared, la presencia de litos, como en este caso, o aquí abajo también, detritos ecogénicos, como en este ultrasonido de aquí abajo, y desde luego el líquido perivesicular o el enfisema de la pared. Aquí tenemos un ultrasonido de una colecistitis aguda sin litiasis, que son los mismos datos, nada más que no se identifican cálculos, y recordar que los hallazgos asociados a un Murphy ultrasonográfico dan una especificidad de diagnóstico de 94 a 98%. La TAC es de menos sensibilidad que el ultrasonido para detectar cálculos, pero nos ayuda para valorar la distensión y el engrosamiento de la pared vesicular, diferenciar la grasa de líquido perivesicular, la atenuación del contenido vesicular, y el reforzamiento perivesicular, así como también para descartar abscesos. La placa simple de abdomen no tiene mucha utilidad, ya que los cálculos radiopacos son muy pocos, como este que vemos aquí, o bien en una placa simple de abdomen, como es el ejemplo de abajo, en donde vemos la vesícula perfectamente rodeada de gas y además acompañado de una imagen de ilio paralítico, en donde se pudo establecer el diagnóstico de una colecistitis aguda. Para valorar la gravedad de la enfermedad existen diferentes procedimientos. El más empleado fue descrito en el 2013, que son las guías de Tokio, donde la clasifica en 3 grados, leve, moderada o grave. Y vean ustedes, para esto los criterios que se usan son paciente sin disfunción orgánica, con leucocitosis menor a 15.000,
y con cambios leves en la vesícula biliar por ultrasonido. Los del grado 2, moderado, cuando la leucocitosis es más grande, hasta 18.000, cuando han pasado hasta 72 horas, cuando se palpa una masa y cuando ultrasonográficamente se puede localizar edema, absceso o pericolecistitis. Y el grado 3 o grave, cuando hay manifestaciones ya de disfunción orgánica de todos los órganos, cardiovascular, respiratoria, renal, hepática, inclusive hay alteraciones hematológicas y disfunción neurológica, que son los casos que realmente pueden llevar a la muerte a un paciente. ¿Cómo vamos a manejar la colecistitis aguda? Bueno, existen diferentes guías publicadas y también consensos realizados. A partir de 2007 se volvieron a modificar las guías de Tokio en 2013, en donde se relaciona la gravedad que ya vimos con el cuadro del abordaje terapéutico. Estas guías de Tokio 2013 han sido reproducidas en Europa, en Estados Unidos y en Norteamérica, y en nuestro medio en 2007 se establecieron la norma oficial para el manejo de la colelitiasis en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y en 2014 se revisó recientemente la Asociación Mexicana de Cirugía General lo hizo, el consenso del manejo de la colecistitis aguda. El tratamiento de la enfermedad es, sin lugar a dudas, la colecistectomía, que puede ser abierta o laparoscópica, y va a depender mucho de la experiencia del cirujano, así como de los recursos hospitalarios. Existen diferentes reportes sobre la utilidad de la colecistectomía laparoscópica y veamos cómo es la evolución del acceso de la misma. Aquí se comparan el abordaje quirúrgico en una unidad de cirugía de urgencias en el Hospital Universitario Virgen Macarena. Es un estudio retrospectivo con 253 colecistectomías laparoscópicas contra 101 abiertas, y en donde se pudo apreciar que va en incremento la cirugía laparoscópica y la cirugía abierta ha tendido a decrecer en número. Las complicaciones de la cirugía abierta en este grupo fueron fundamentalmente la fístula, la lesión biliar y la fístula biliar en el 9% de los casos, y comparada con el abordaje laparoscópico, inclusive sucede en mucho menos frecuencia, por lo cual recomiendan que el abordaje sea laparoscópico. Estudios multicéntricos, por ejemplo, publicado por el doctor Gurusamy en Inglaterra, hizo un estudio multicéntrico del grupo europeo, en donde analizó 535 series, en donde pudo sacar los datos de un metaanálisis en 5 que contempla 451 pacientes. Y él no ve diferencia significativa en lesión de colédoco, estancia hospitalaria, mortalidad ni tasa de conversión, aunque la tasa de conversión temprana se debió a inflamación y a la no identificación adecuada de las estructuras del triángulo de Calón, y en la cirugía hecha tardíamente, las adherencias y las fibrosis establecieron el grado de conversión. Aquí están los resultados. La lesión de la vía biliar en estas 5 series solamente ocurrió tempranamente en un caso y tardíamente llevada a la cirugía, por lo cual se establece que es mejor la cirugía temprana que definitivamente la cirugía tardía. Y la conversión no mostró ninguna diferencia entre cirugía temprana y cirugía tardada. También Badía, recientemente en España, hizo una encuesta a cirujanos de la Asociación Española de Cirujanos, y en donde valoró fundamentalmente si los cirujanos preferían realizar la cirugía temprana o la cirugía diferida. Y vean ustedes cómo la mayoría de los cirujanos piensan que debe ser la respuesta de la cirugía temprana la que mayor realiza, y pocos realizan la cirugía tardía. Sin embargo, vieron al realizar la cirugía los expedientes de los pacientes que un buen número eran diferidas, y las causas del diferimiento eran porque así está protocolizado en el servicio,
porque no dispone de tiempo ni de quirófano para realizarla de forma urgente, no tiene suficiente experiencia en la colecistectomía laparoscópica de urgencia y definitivamente otros tipos. Entonces, vean ustedes cómo, a pesar de que todo el mundo prefiere, la realización en ocasiones no es la misma. Lo que aquí se presenta es definitivamente lo que establecen las guías de Tokio y el consenso de la Asociación Mexicana de Cirugía de Gastro, en donde, tomando en cuenta la gravedad de la enfermedad, se puede valorar un acceso o manejo diferente. Por ejemplo, en el grado 1, donde no hay ningún problema, el riesgo leve, y la colecistectomía debe de realizarse en el primer internamiento y las primeras 72 horas. Cuando el paciente tiene un riesgo quirúrgico 2, definitivamente se deben dar medidas de soporte, corregir deshidratación, alteraciones electrolíticas e iniciar antimicrobiana y realizar la colecistectomía diferida, pero no en la misma hospitalización. Y el grado 3, los pacientes de más alto riesgo, en donde requieren inclusive soporte, asistencia a unidades de cuidados intensivos y definitivamente maniobras para drenar o derivar hacer una colecistostomía para derivar la bilis y diferir la colecistectomía por 3 meses. Yo en lo particular creo que esto es definitivamente el recurso que deben de hacer. Unas palabras rápidamente sobre la colecistectomía subtotal, que ha aparecido como un recurso en casos agudos en donde se hace una colecistectomía subtotal para evitar la lesión de las vías biliares. Nosotros publicamos esto recientemente, en 2008, bueno, ya no tan recientemente, de 57 casos manejados en Veracruz, con un tiempo quirúrgico doble del que se usa para una colecistectomía, con estancias prolongadas, el doble, y con complicaciones similares a la cirugía electiva y sin mortalidad, por lo cual consideramos que es un procedimiento que puede ser, cuando no se identifica bien la vía biliar, un procedimiento adecuado. ¿Qué hay del empleo de antimicrobianos finalmente? Bueno, todos sabemos que los componentes de los procesos peritoneales agudos son la Escherichia coli, los bacterioides y el estreptococo, las especies de estreptococo. Y en base a eso, en Estados Unidos se estableció la guía clínica del manejo de la colestitis aguda con los antibióticos adecuados. Este está aprobado por la Sociedad de Enfermedades Infecciosas y la Sociedad de Infecciones Quirúrgicas de Norteamérica. Los antimicrobianos deben iniciarse desde el principio, sobre todo si se trata de pacientes ancianos, diabéticos, obesos o inmunodeprimidos. Y se emplean antibióticos que cubran tanto gram negativos como también anaerobios. Ellos recomiendan un esquema en donde se combinen 2 fármacos, cefalosporinas con metronidazol, quinolonas con metronidazol, y en caso de que se decida monoterapia, a usar algún carbapenémico. Esto es lo que establecen las guías de manejo de los Estados Unidos de Norteamérica. Conclusión, la colestitis aguda es una complicación en la mayoría de los casos producida por la obstrucción secundaria litiasis. El cuadro evoluciona en forma aguda y puede ocasionar serias complicaciones locales y sistémicas que pueden poner en peligro la vida del paciente. El cuadro clínico es muy sugestivo y el estudio de mayor sensibilidad y especificidad es el ultrasonido. Las guías clínicas de Tokio de 2013 nos aconsejan clasificar la gravedad del cuadro y su manejo. La mayoría de los cirujanos se inclinan por realizar la colecistectomía en forma temprana, de preferencia por el abordaje laparoscópico. La colecistectomía parcial es una herramienta que debe ser considerada en casos técnicamente difíciles. Los antimicrobianos están indicados desde el principio, pero sobre todo en pacientes graves, deben ser manejados mediante el apoyo adicional y la cirugía puede ser impedida. Muchas gracias.